información, anticipo de A24, renunció Gustavo Vélez, el secretario de Asuntos Internacionales, mano derecha del presidente Alberto Fernández, lo confirmó hace minutos nada más, allí al propio presidente de la Nación. Sobre todo, todo esto se da en momentos donde se habla del ingreso de Sergio Massa dentro del Gabinete Nacional. Y en este reordenamiento, vamos a ver si en definitiva se termina de confirmar, para Sergio Vélez, consultando con altas fuentes oficiales, su área, me señalaban, sin los organismos multilaterales no existe. Y es un área, la de Gustavo Vélez, que pasaría a mantener el dominio Sergio Massa en el caso, estamos hablando de que desembarque finalmente en el gabinete. Hay mucho movimiento político. Hace minutos entraba Daniel Scioli, también el ministro de la Producción, allí a la Casa de Gobierno. Para Scioli, la llegada de Sergio Massa puede ser también un momento sensible para lo que significa su rol. Esto ya se ha dicho públicamente, en lo que ha dejado una disputa política muy fuerte entre Scioli y Massa en 2015. Son momentos en los cuales el presidente tiene que tomar decisiones, tiene que definir qué gabinete, qué gobierno va a seguir llevando adelante de acá a la finalización de su mandato, y la salida de Gustavo Vélez está claro que ha generado todo un cisma político fenomenal, con algunos detalles que tienen que ver con discusiones, con temas en los cuales no se estuvo de acuerdo y que finalmente terminan con la salida de Vélez. Hacemos un análisis con más detalles. Rosario Ayerdi, buenas tardes. Mariana, te escuchaba atentamente, y esta salida de Gustavo Vélez tiene que ver con semanas y semanas de un secretario de Asuntos Estratégicos incómodo ya, claro, en su rol en el gobierno. No tiene que ver quizás con la crisis de los últimos días, ¿no? O sea, ya se venía diciendo de la posibilidad de que Gustavo Vélez incluso vuelva a un rol internacional como el que había tenido antes de que llegara al gobierno de Alberto Fernández. Claro, y acá, Rosario, evidentemente esto que vos señalás, que es la palabra desgaste, son estas desavenencias, diferencias con el propio presidente, que el propio círculo íntimo, y esto lo hemos hablado con vos también, le pedía definiciones, pedía otros cambios, otros rumbos, otras formas, otro rearmado, y el fin de semana crítico de la salida de Guzmán fue uno de ellos también. Sí, y como vos lo decís, ¿no? Es su propio entorno, claro, el que ahora tiene críticas al propio Alberto Fernández. O sea, lo escuchábamos en las semanas anteriores, los días anteriores, por ejemplo, un Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, pidiendo cambios públicamente. Funcionarios como Martín Guzmán, que Alberto Fernández hasta se peleó con Cristina Kirchner para defenderlo, presentando su renuncia. Y ahora Gustavo Vélez, un Gustavo Vélez que también estaba en la mira del kirchnerismo, que estuvo en la mira del kirchnerismo durante mucho tiempo, que Alberto Fernández decidió sostenerlo, y que ahora, en medio de esa discusión de nuevos cambios, sí, le dice al presidente que deja el gobierno. Claro. Ahora, Rosario, esto que también planteás es importante, porque si no estamos viendo como la foto de hoy, con, voy a utilizar palabras de Valdés, este run run que había de cambios de gabinete, donde Valdés también, Valdés, Vélez, estamos hablando todo el círculo íntimo de Alberto Fernández, que estaba todo el tiempo en Olivos, que está todo el tiempo con él en La Rosada, que fueron parte de la campaña y de aquel proyecto que tenían originalmente político, y que después Cristina Kirchner lo incorpora como candidato a la presidencia. Pero evidentemente este problema que se arrastraba desde la derrota electoral del año pasado y se profundiza con todos los episodios públicos, dejó a Gustavo Vélez en una situación ya sin margen de maniobra. Sí, y es por eso que finalmente no termina siendo uno de los funcionarios propios de Alberto Fernández que de vuelta le vuelven a hacer daño al propio gobierno de Alberto Fernández con una renuncia, ¿no? O sea, ya funcionarios que no se le puede decir al kirchnerismo que quizás es el que le hace daño, si bien en su momento tuvo críticas, boicoteó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y demás. Ahora es el propio albertismo el que decide salir del gobierno del presidente, un presidente que decidió escuchar a sus socios principales de vuelta, Sergio Massa
y Cristina Kirchner, y un albertismo que claramente se ve desfigurado en el nuevo rol que va a tomar Alberto Fernández, que ya dejó en claro que no va a discutir con Cristina Kirchner, que no se va a pelear con Cristina Kirchner, a pesar de que durante mucho tiempo no se hablaron. Rosario, en el análisis de cómo queda el presidente, porque algo que evidentemente si Alberto Fernández dilató, yo te lo digo porque leía también tus análisis y lo charlamos. Ese fin de semana donde se va Martín Guzmán y después se encuentran finalmente con un anticipo tuyo el miércoles siguiente en Olivos, el tridente del Frente de Todos, con Alberto, Cristina y Massa. Y donde ya aquel fin de semana se hablaba de un reordenamiento del gabinete. ¿No fue en definitiva dilatar 4 semanas algo que ahora otra vez se está poniendo y que hasta los propios gobernadores, 4 al menos, en un operativo clamor, tuitean que la incorporación de Sergio Massa al gabinete vendría muy bien, oxigenaría, ¿no? ¿No terminó demorando al menos 4 semanas lo que ahora Alberto Fernández tiene que tomar de decisión y que ya está recibiendo presiones de los propios gobernadores peronistas? Terminó demorando la decisión y sabiendo las consecuencias que tuvo en la economía esta decisión. No significa solamente una crisis política, sino que se acrecentó la crisis económica. Y otra vez los socios del Frente de Todos diciéndole ayer públicamente a Alberto Fernández, ojo que estás demorando las decisiones, y por eso salieron fuertemente Mariana Galmarini, Martín Insaurralde, que uno lo tiene que leer como la voz de Máximo Kirchner, claro, y ahora los gobernadores, a decirles ojo con las demoras, porque además Cristina Kirchner misma lo dejó escrito en una carta, en la primera tanda de renuncias, que había acordado con Alberto Fernández cambios en el gabinete, en unas de las reuniones, y esos nunca llegaron, y por eso se tuvieron que hacer las renuncias públicas. Otra vez vuelve a pasar lo mismo, y los socios, los propios socios del Frente de Todos, le dicen, estás demorando los cambios que acordamos hablar 2 semanas atrás. Bueno, y ahí me parece que está el eje. Ahora, 5:15 de la tarde, Gabriela Cerruti va a dar conferencia de prensa. Y vos sabés que yo esta mañana decía temprano en Radio La Red, la última vez que ella dio una conferencia de prensa, 17:15, también fue un día terrible donde tuvo que salir a ratificar todos anuncios que estaban dándose. O sea que esta tarde va a tener que hablar de la salida de Gustavo Vélez, indefectiblemente. ¿Te acordás que hubo otra conferencia que ella convocó 5:15 de la tarde, cuando lo hace por lo general a la mañana? Y también tuvo que salir a desandar toda una ola de rumores que inclusive planteaban la salida del propio ministro Guzmán en esa época, y que finalmente se concretó 48 horas después. Sí, conferencias de prensa en donde recordemos la anterior, que había sido a la tarde, como hoy vamos a estar presentes, que hace 3 semanas había salido a desmentir una reunión entre Cristina Kirchner y Sergio Massa, que después los propios protagonistas tuvieron que confirmar. Después vino la conferencia de prensa de los anuncios, que también generó daño en el gobierno y economía. Finalmente hoy va a hablar de vuelta Gabriela Cerruti, esperemos el discurso. Yo creo que no va a llegar la confirmación de Sergio Massa en el gabinete, aunque ya está dado, y se va a anunciar viernes o sábado. Y Marian, te agrego un datito más, te vuelvo a lo de Vélez, y te agrego un dato más que me están contando ahora en este momento. Batakis, en la última reunión de gabinete, dijo que en el gobierno son ineficientes en manejar los fondos de créditos internacionales. Y eso generó mucha molestia en el sector, obviamente en Gustavo Vélez, porque es justamente él el que maneja los créditos internacionales. Claro. Entonces, un Vélez que ya estaba desdibujado en el gobierno, finalmente decide dar un paso al costado. Es que ahí te diría, Rosario, que en definitiva es algo que me señalaba un funcionario hace unos minutos nada más, de que sin el apoyo de organismos multilaterales, para Vélez ya no había nada más, o sea, ni tan siquiera como un asesor dentro del gobierno o una especie de claque acompañando a Alberto Fernández. O sea, sin ese rol por el que Vélez había llegado y no quería ir a ser ministro, sino que quería quedarse en esa secretaría ocupando ese rol. ¿Te acordás que se lo hablaba de un ministeriable a Vélez? Y Vélez finalmente, que quería quedarse en ese rol con organismos internacionales. Sin eso, ya para Vélez, vaciado de poder, en definitiva. Y lo que, Rosario, me interesa por último en tu análisis, esta resistencia de Alberto Fernández todavía a no confirmar un nuevo esquema de gobierno
con una incorporación de Massa en el gabinete, ¿no es también resistencia porque para Alberto Fernández es dentro del Frente de Todos correrlo de la escena principal de la gestión? Mariana, sobre todo lo que decís, porque pensemos esa frase que siempre se repite en la Argentina, que en la Argentina el ministro de Economía es el presidente. O sea, siempre, recordemos Néstor Kirchner y demás. Entonces sabe el rol que le está dando a Sergio Massa en el gabinete. Sabe que Sergio Massa va a tener un protagonismo importante y sabe que también en esta jugada se está jugando el 2023 del Frente de Todos, pero también la personal de cada uno de los presidenciables, claro. Y Sergio Massa es uno de ellos. Absolutamente. Rosario, gracias. Estamos con vos en diálogo constante durante la tarde. Por favor, un abrazo. Hasta luego. Bueno, y sin dudas, ahora vamos a profundizar todo este análisis. Todo acaba de pasar, ¿eh? Así empezó el Diario de la Tarde. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, Robertito. Hoy ya de viaje. Mañana vamos a tener algunas novedades con él, algunas sorpresas para contarte, pero una tarde que empieza así, con la renuncia de un funcionario muy importante que es mano derecha, mesa chica de Alberto Fernández. ¿Y qué está pasando ahora en el gobierno? La discusión es si Massa entrando a lo que es la gestión de gobierno, a lo que es los ministerios, superministerio y este manejo de la economía, empieza a traer gente que está a favor, gente que está en contra y apoyos de al menos 4 gobernadores. Vamos a compartir con vos algunos de los tweets que hace una hora apenas fueron confirmando. El primero de ellos tiene que ver, gracias Víctor, el primero de ellos tiene que ver, dice, es fundamental que en estos momentos complejos todos sumemos para superar esta situación. Dice, Sergio Massa fortalecería la gestión sumando la experiencia y la capacidad. Perotti fue el primero en salir a decirlo. Y te cuento, cuando ayer los gobernadores se juntaron con el presidente, no salieron bien de esa reunión. Esa reunión no fue buena con el presidente. Hubo muchos cuestionamientos al presidente. Muchos cuestionamientos por parte de los gobernadores. Por eso no es gratuito que hoy, vamos con el segundo de los gobernadores, también pida por Sergio Massa, que es Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, y Arcioni sí es un masista, que es aliado a Sergio Massa ya desde la época del Frente Renovador. Argentina atraviesa un momento complejo que requiere que un dirigente con la capacidad de gestión de Sergio Massa acompañe al presidente y a su equipo para sacar el país adelante. Y esto que empezó con una especie de operativo clamor que lo inició Malena Massa, la titular de AISA y esposa de Sergio Massa, que Malena Massa está mirando más a Tigre en el futuro para disputar allí la intendencia. Evidentemente, el planteo empezó con ella y ayer después fue una catarata de rumores y demás y hasta una desmentida que el propio Sergio Massa hizo cuando dijo que cambios que hubiese en el gabinete se van a anunciar en los canales formales. Los canales formales van a ser hoy 5:15 de la tarde con la conferencia de prensa de Gabriela Cerruti, la portavoz. Otro de los gobernadores que hizo este operativo clamor a Sergio Massa, Gustavo Bordetes, de Entre Ríos, peronista de Entre Ríos. Sería muy valioso el aporte de Sergio Massa en el Gabinete Nacional. Es una persona con una amplia experiencia, mucho conocimiento que ayudaría a darle certidumbre a la población y consolidar el programa de producción y trabajo que impulsamos desde el Frente de Todos. Y hay otro gobernador que también en este operativo clamor para la incorporación de Massa, formalmente hasta ahora, reuniones de Alberto Fernández con Sergio Massa y por ahora sin novedades. Por eso el punto clave es 5:15 de la tarde. Cuando hable Gabriela Cerruti, ¿qué tendrá para decir? Sobre la salida de Vélez, confirmada, sobre una incorporación de Sergio Massa, bajo qué rol, qué va a pasar con algunos ministros, qué va a pasar con otros roles del Estado, qué va a pasar con el Banco Central, va a haber cambios en AFIP, mucho para preguntarle a la portavoz. Y Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, que dice no hay salvadores, pero sí dirigentes con capacidad y experiencia para cambiar la realidad. Sin duda, Sergio Massa es uno de ellos. Y vos, si mirás los horarios de los tweets,
son entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde. Vos fíjate, Perotti fue el primero, 11:15 de la mañana. Vamos con el otro. 12:30 del mediodía, Arcioni. Vamos con el otro. Después tenés Gustavo Bordet, bueno, el horario es 12:40 aproximadamente. Y después el último es Gustavo Sáenz, 12:44. Salieron en tándem. Primero salió Perotti, después salió el resto. El gobernador de Santa Fe, que fue de los más críticos también. Entre otras cosas, porque el Banco Central decidiera unilateralmente con el presidente, sin hablarlo con los gobernadores, hacer una especie de dólar soja, de dólar diferenciado para el sector agropecuario, sin hacer un acuerdo con el sector agropecuario y también con los gobernadores, que de eso reciben también regalías y dinero. Bueno, atención, porque justamente en ese sentido, otro de los temas de la tarde tiene que ver con el sector agropecuario, que rechaza la implementación del dólar soja. Y lo rechaza, ayer lo hablábamos con dirigentes agropecuarios, lo rechaza entre otras cosas porque dicen que es impracticable, que es confuso, es solo una parte de la liquidación del dinero. Y atención, porque están pasando cosas, tomamos contacto allí en la rural, está visitando la muestra Mauricio Macri, lo escuchamos. Pero ese futuro es con el campo, no contra el campo. Macri, ¿cómo está viendo la situación del país? Seria angustia, la preocupación de todos. He caminado mucho estas últimas semanas y entiendo, pero quiero decirles que, como les dije, nada bueno iba a pasar con un gobierno que no tenía plan, no tenía rumbo, pero tenemos mucho futuro para construir, hay que tener un poco más de paciencia. ¿Massa puede traer alivio a esta crisis? Son todos parte del mismo gobierno, un gobierno que ha perdido noción de dónde está parado y está totalmente inmovilizado, lamentablemente. ¿Qué opina del conflicto del gobierno con el campo? Amplíate la base. Hay 12 dólares, ¿no? Y no hay dólares, eso te lo dice todo. Gracias, Bueno, hasta allí Mauricio Macri, esto ocurrió hace instantes nada más, Así ingresaba a la exposición rural, a visitar lo que es la muestra ganadera, espacio político que copó la oposición, porque hasta ahora el único funcionario nacional que fue el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que tiene una buena relación con la mesa de enlace, con el sector agropecuario, pero que no alcanza para tener un buen vínculo con el gobierno cuando el presidente Alberto Fernández, martes a la mañana en Chapadmalal, sale a decir que el agro especulaba y que no liquidaba dólares, y en la noche misma del martes el Banco Central saca una resolución para beneficiar a productores sojeros. Esto es lo que está pasando en el gobierno con decisiones tardías o indefiniciones que tiene Alberto Fernández, que yo insisto que vienen desde el 2 de julio. Y hoy estamos a día 28. O sea, 4 semanas de un fin de semana donde el sábado renuncia a las 5 de la tarde Martín Guzmán. Donde el domingo a las 8 de la noche le dicen a Silvina Batakis, vas a ser la ministra. Asume Silvina Batakis. Está regresando de Washington, de verse con la titular del Fondo Monetario, de verse con empresarios que invierten, estadounidenses que invierten en la Argentina, de buscar dar señales de que el ajuste sigue y que el reordenamiento de los datos económicos de la economía va a seguir su curso. Y en pleno vuelo, ayer, fuerte el rumor de que Sergio Massa llegaba para hacerse cargo del área económica. Así están las cosas, en donde hoy, entre otras cosas, es el propio mercado, y Maxi Montenegro recién hacía una síntesis muy buena, responde bien a una posible llegada de Sergio Massa, pero ¿cuánto tiempo se va a sostener esta indefinición hasta que se hagan anuncios concretos? Y mientras tanto, si hay cosas que están pasando dentro de la Rosada, en Plaza de Mayo también están pasando cosas. Esta es una imagen ahora de la Plaza de Mayo, donde están las organizaciones piqueteras marchando, reclamaban un bono de 20.000 pesos, el 5 de agosto van a cobrar un bono de 11.000, pero aún así salieron a las calles, está todo cortado. Está trabajando en vivo Diego Cañete. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Así es, estamos en Plaza de Mayo. Como verán, en este momento se está realizando el acto de las diferentes organizaciones. Los dirigentes de cada organización están manifestándose en el centro de la Plaza de Mayo. Continuamos, esto va a seguir hasta alrededor de las 19 horas. Este acampe, esta manifestación en este punto de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que esto arrancó en diferentes sectores de la capital, donde se fueron concentrando los diferentes movimientos y para luego algunos dirigirse acá a Plaza de Mayo, porque sí, los que no estarían participando en este acto aquí en la plaza serían las organizaciones nucleadas en la UTEP. Claro. Ahora, Diego, ellos señalaron hasta qué hora van a permanecer. ¿Hay alguna intención, como siempre se plantea, de que un grupo se quede a acampar o no está previsto? ¿Y hasta cuándo, en tal caso, quedarse el grueso de los manifestantes? ¿Hasta qué hora? Sí, la idea es quedarse hasta alrededor de las 19 horas. Una vez que culmine el acto, ahí ya empezarían a desconcentrarse. Pero algunas informaciones que nos están llegando en este momento es que habría un posible acampe en el día de hoy. Bien, Diego, tenés para permanecer en el lugar, ¿no? Exactamente. Diego, tenés prioridad. Volvemos con vos en minutos. Bueno, vamos a aprovechar también. Lo invitamos para charlar sobre Sergio Massa y los cambios de gabinete, y ahora hay que recalcular todo y hablar de la salida reciente de Gustavo Vélez, mano derecha del presidente. Está Pablo Roma con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Mariana. Bueno, ya está. Viste que esto, así, entraste al estudio y la cosa cambió. Cuando venía me enteré de la renuncia. Yo creo que de alguna manera mantiene un proceso que yo creo que se viene dando desde el pedido de renuncia de Matías Culfas, que es que, digamos, hoy el Frente de Todos me parece que no hay mucho lugar. Primero, para hacer antikirchnerismo, y segundo, que el albertismo se está corriendo del gobierno. Digo, no solo con las renuncias, sino también con los cambios de posición. Vos fíjate que el ejemplo más claro es el de Zabaleta. Claro. Que hacía 2 o 3 meses estaba con un discurso mucho más duro contra aquellos que no se alineaban con la línea del presidente y la idea de las sanciones y todo esto. Y hoy eso no existe más en la discusión interna. Entonces yo creo que digamos, la discusión que como vos bien planteás, digamos, después de la renuncia de Guzmán acerca de quién se hace cargo de la política económica, yo creo que la fuerza que toma el reclamo, el clamor por Sergio Massa ya en ese fin de semana y que hoy vuelve a estar presente, lo que marca también es, al menos desde mi punto de vista, un realineamiento interno dentro del frente. Yo creo que en aquel momento, yo coincido con vos, que estas 4 semanas debilitaron al gobierno, pero también entiendo que en ese momento para el presidente era asumir una posición más subordinada dentro de la estructura del Frente de Todos, ¿no? Ese triángulo, sí, esa estructura tripartita de 3 fuerzas, entregarle en ese momento la política económica a Sergio Massa, yo creo que significaba para el presidente asumir esa posición más subordinada. Pero en tal caso, Pablo, te hago el paralelismo 4 semanas más tarde. Si finalmente el presidente toma la decisión de que Massa se haga cargo del área económica, con la decisión de tomar riendas en el Banco Central, hablan de AFIP, hablan del Banco Nación, digo, de resortes clave para poder tener la famosa botonera que Guzmán decía que Alberto Fernández no le habilitó con la Secretaría de Energía como área sensible. ¿Qué cambia en la subordinación? Porque en definitiva pareciera que el presidente está tratando de evitar lo inevitable, que es que los socios del Frente de Todos lo corran de la gestión y lo castiguen por esto. Sí, yo creo que estas 4 semanas significaron eso. Digamos, tratar de generar esa resistencia. Porque el nombramiento de Batakis es una salida de equilibrio, digamos, claro, ¿no? Es una salida de equilibrio. Si uno ve el tratamiento a Silvina Batakis, pobre Silvina Batakis, sí, digamos, ¿no? Porque va a ser una gestión en Estados Unidos con lo que eso representa, con lo que eso significa. Y en el medio de la gestión se habla de este cambio. Lo mismo le pasó, Pablo, acordate a lo mismo. Salvando las distancias, pero Felipe Solá estaba en una misión en México
y tiene que llamarlo el propio Santiago Cafiero, que era jefe de gabinete, para decirle, mira, hay reordenamientos en el gabinete, yo voy a Cancillería y vos, Felipe, estás afuera, o sea, y estaba en el exterior. Hay como un maltrato constante que se prodigan todos dentro del Frente de Todos. No, y en ese sentido, estas 4 semanas también yo creo que pusieron, digo, de cara a la sociedad, este problema de que la presión del dólar blue, del tipo de cambio, era una presión política, que el presidente sufrió esa presión política y creo que eso generó parte de esta situación porque el proceso de debilitamiento fue muy fuerte. Cuando uno retrospectivamente analizaba qué significaba el agarrar la lapicera, Alberto, bueno, tratar de no llegar a esta situación de tanta vulnerabilidad, donde tuviste una corrida cambiaria casi 4 semanas, una presión enorme. Y bueno, yo creo que en ese sentido parte de toda esta crisis tiene que ver con eso. Y me parece que, por eso insisto, parece que la renuncia de Vélez lo que marca, confirma de alguna manera, es este proceso de que el albertismo se corre del gobierno. La idea del antikirchnerismo adentro del Frente de Todos es muy compleja. Habrá que ver cómo se da este alineamiento con Sergio Massa, si es que realmente asume todas esas posiciones de poder y de la política económica. Entre ellas, las del rol, te diría, de Gustavo Vélez también. Pues Massa poner un nombre propio en el área de asuntos estratégicos, donde lo que me señalan es, Vélez ya estaba agotado de que le cuestionara a la Argentina que era un incumplidor serial. El tema del BID... y lo que dijo el titular del Banco Interamericano de Desarrollo no fue gratis, porque en realidad lo que dijo es a la Argentina no se le presta un peso más. Después pasaron, como todo en política, acá y en el mundo, pasaron horas y el BID desembolsó plata para el área de la Secretaría de Energía. Pero igualmente el daño ya estaba hecho. Sí, el daño estaba hecho, también las internas políticas son muy importantes. El gobierno hizo una maniobra para poner a Vélez a cargo del BID y fracasó. Claro. Y esto es una devolución, digamos, ¿no? También hay que leer un poco la chiquita y la grande. Ahora, pero viste que en eso como que la gente no está en la diaria y no tiene por qué saberlo, porque la verdad, Pablo, y yendo al trabajo que haces de campo, hoy, en los últimos sondeos que haces, que vos por lo general haces primer y tercer cordón del conurbano, que es también un factor caliente y que la política mire mucho. Y que somos muchos, pues yo vivo en el primer cordón del conurbano. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por dónde le pasa a la gente más allá de lo de Vélez? ¿Por dónde le está pasando hoy toda esta crisis política del Frente de Todos? No, la crisis pasa por los problemas más concretos. Hoy la inflación es el principal problema. Y es el principal ordenador de las expectativas negativas respecto a la situación económica, respecto a la evaluación de la situación del país. Yo creo que está muy cruzado por eso. Y después también la responsabilidad sobre el gobierno en términos del problema de la resolución de la inflación. Digamos, ¿no? Cuando uno pregunta a quién es el principal responsable, mayoritariamente es el gobierno, no son los empresarios bajo ninguna de sus denominaciones, sea supermercados, intermediarios, el campo, digo, no aparece como principal responsable del problema de la inflación el gobierno. Entonces yo creo que eso el gobierno tiene que tomar nota ya, no es el problema de este mes, del mes pasado, del anterior, ya es un tiempo muy largo y eso afecta sobre todo las expectativas, pero también afecta al ingreso, porque hay una licuación de los ingresos vía inflación muy grande. El problema no es el salario, no es el empleo, pero sí es el ingreso, porque vía inflación eso se licúa. Y después, respecto a esto de Massa, que había una discusión ese fin de semana si Massa había salido perdiendo con que no le habían dado los cargos y todo esto. Y nosotros veníamos viendo, cuando uno mira quiénes están en mejores condiciones electorales, que Massa tenía alrededor de 4 puntos de intención o de cercanía política. Y después de este episodio creció casi el doble a 8, digamos, ¿no? Más allá de los números que hoy no importan, no hay que pensar en eso, pero sí como tendencia, como proceso. Bueno, los mercados, Pablo, los mercados, a ver, yo creo que ayer hubo un globo de ensayo fenomenal donde la víctima fue Silvina Batakis, estando en pleno vuelo. La víctima porque la verdad es que es una ministra que hace 15 días que la ves trabajando a destajo, porque la verdad que todos señalan que es una muy buena técnica, que sabe lo que tiene que hacer, por dónde ir, empezó a dar algunas señales. El problema era que nadie le terminaba de dar el aval político, porque necesitabas a alguien político ahí más que técnico.
Y ayer, con los rumores de Massa, resulta que los bonos, el mercado, el dólar blue baja, pareciera, viste, que se da vuelta a la Argentina en 4 horas. Sí, lo que decían recién, la caída de los tipos de cambio es muy significativa, con lo cual también lo que hay que leer es que el alza también es muy significativa en términos, lo que implica políticamente eso. Por eso yo decía que esta presión sobre el blue fue una presión política para el presidente, también para la vicepresidenta, eso no hay que negarlo, porque y creo que, bueno, que en ese sentido, bueno, habrá que ver cuáles son las expectativas, habrá que ver qué es lo que, si realmente pasa lo que parece que va a pasar, cuál es el contenido. Ahora, vos fíjate lo que decís, lo que parece que va a pasar, que parecía que iba a ocurrir hace 4 semanas, no ocurrió, se dilató, en el medio se consumió. Se está llevando a una ministra de Economía, se está llevando al secretario de Asuntos Estratégicos y todavía no sabemos hasta dónde, porque todavía no estamos viendo la luz al final del túnel. O sea, estamos recién entrando en una situación nueva que no sabemos para dónde va a decantar. Ahora, Cristina Kirchner, ¿qué rol está jugando en este silencio, pero con Martín Insaurralde avalando la llegada de Sergio Massa al gabinete? Digo Martín Insaurralde porque es como la voz principal de un espacio representado más por Cristina Kirchner. Sí, yo creo que, digamos, 2 cosas, ¿no? Primero, que el silencio, de alguna manera, yo creo que trata de no generar mayor inestabilidad política. Ya sabemos que cualquier pronunciamiento público de la vicepresidenta genera un ruido político enorme, que las descontextualizaciones o las profundizaciones de determinadas palabras, dichos, frases, que me parece que no le han ayudado demasiado al gobierno en un contexto de corrida financiera importante. Yo creo que obedece a eso, que el Frente de Todos, creo que en estos días entendió que tiene que ordenarse un poquito más, mostrarse más sólido o más junto respecto a lo que significa este proceso de presión política, si se quiere decir así. Y por otro lado, me parece que hay un realineamiento, un acuerdo con Sergio Massa para que asuma ese rol. Habrá que ver, pero me parece que por eso, como decía al principio, hay un reordenamiento. Y creo que también las renuncias y esto del albertismo que se corre, porque también hay que entender... Sí, igual no es todo, yo que estoy consultando, porque aparte te dicen no somos albertistas, porque Alberto hizo morir el albertismo del primer día. Bueno, por eso. Pero digo, el resto, estoy preguntando, no parece moverse, por lo menos estoy diciendo mesa chica, ¿eh? No, pero a lo que voy con el corrimiento es que hay que entender que el principal sustento político del presidente es la vicepresidenta. Sí, claro. Y a eso me refiero, digamos, claro, ¿no? Y eso no es un problema de nombres. Aquellos que no estaban de acuerdo, bueno, quizás se han ido. Se han ido, sí. Y hay otros que entienden que eso es así. Que es así. Ahora te voy a poner, Luisa, ¿podemos poner por favor de nuevo los tweets de los gobernadores? Porque me parece que es importante entender... Hay como 2 patas. Nosotros estamos mostrando también la Plaza de Mayo, porque también tenés las organizaciones sociales. Hoy son organizaciones que no tienen vínculo con ningún gobierno. O sea, con este se llevaron mal, con el gobierno de Macri también se llevaron mal. Pero el miércoles pasado, una marcha de este tipo tuvo a organizaciones sociales afines al gobierno, también en la plaza, reclamando. Entonces... Hoy tenés un escenario donde todos están disconformes con el gobierno, pero más que con el gobierno, con Alberto Fernández. Y ayer en la reunión con gobernadores, la reunión no fue buena. Una reunión mala. Una reunión donde 13 gobernadores peronistas le fueron a decir a Alberto Fernández, hay que tomar decisiones, tenemos que tener respuestas. Hay que resolver esta crisis. Vamos a analizar, Pablo, porque el primero en salir fue Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, 11:15 de la mañana hoy. Y dice, es fundamental que en estos momentos complejos todos sumemos para superar esta situación. Sergio Massa fortalecería la gestión sumando la experiencia y la capacidad. ¿Cómo empieza así un operativo Clamor? Y es importante, ¿no? Yo coincido con lo que decías vos. Me parece que ese video de 2015 que pone Malena Galmarini de Todo Vuelve... es fuerte, digamos, ¿no? Pero aparte lo tuiteó 2 de la mañana. Vos mirás, ella dice, estoy desvelada, estoy limpiando, ¿viste cuando te pones a limpiar las fotos y los videos? Eso no ayuda a dormirse, claramente. Claramente.
yo creo que la idea es esa, ¿no? Revitalizar esta idea de Sergio Massa con potencia de dirigente que puede tomar decisiones de poder, digamos, sí. ¿no? Y la política económica hoy requiere la necesidad de asumir ese poder político. Y yo creo que tiene que ver con eso y con que la estrategia del presidente de los consensos, de los acuerdos, de no pelearse con ningún sector, ha fracasado. Claro. No solo por la idea en sí misma, sino porque ninguna de las partes está dispuesta a cumplirlo. Sí, absolutamente. Entonces, el otro, mira, el otro que salió también de los gobernadores fue Arcioni, fue Sanz, ahora vamos a compartir, ahí Mariano Arcioni también, que Mariano Arcioni es un masista, ya paladar negro, pues venía del Frente Renovador, el gobernador de Chubut. Dice, Argentina atraviesa un momento complejo que requiere que un dirigente con la capacidad de gestión de Massa acompañe al presidente y a su equipo para sacar el país adelante. Segundo gobernador que sale. Bueno, y vos empezás a decir, cuánto ruido, no era el día de ayer que eran rumores. Digo, hoy son gobernadores con sus cuentas oficiales los que están saliendo. sí, ¿no? El peso de estos tweets, digamos, como declaración pública son muy importantes, digamos, ¿no? Y aparte todo muy prolijito en términos de arrobar a Sergio Massa para que no... ¿Querés ver el otro? Mira, pongamos el otro, por favor, chicos. Claro, el entrerriano Bordet. Dice, sería muy valioso el aporte de Sergio Massa en el Gabinete Nacional. Es una persona con una amplia experiencia, mucho conocimiento que ayudaría a darle certidumbre a la población y consolidar el programa de producción y trabajo que impulsamos desde el Frente de Todos. Y esto no quedó acá. Otro gobernador más. Yo no sé si después van a venir otros, pero el gobernador de Salta también masista. Estamos hablando acá también Gustavo Sanz masista. No hay salvadores, pero sí dirigentes con capacidad y experiencia para cambiar la realidad. Sin dudas, Massa es uno de ellos. Claro, arroba que vos señalás es como, el operativo Clamor instalado, ¿no? Yo creo que sí. Y también es cierto que en un contexto de crisis económica, crisis política, es necesario que quien tome las decisiones, quien asuma ese rol, tenga respaldo político. Porque esto es lo que le sucede a Silvina Batakis, claro. Digamos, asume un rol sin ese respaldo político. Sí. Y yo creo, por eso insisto, me parece que habrá que ver si esto sucede, cuál es el contenido, digamos, cuál es el contenido político-económico que plantea Sergio Massa, porque la situación social también es delicada. Bueno, en situación social que estás hablando, vamos a ir al contacto en Plaza de Mayo. Allí hay novedades. Diego, estás al aire. De finalizar el acto de los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales que se encontraban manifestando en Plaza de Mayo y en este momento están desconcentrando la plaza, ya se están retirando de la misma por los diferentes accesos a la plaza y lo que podemos llegar a sumar es que ante la no respuesta del gobierno hacia los reclamos que ellos están pidiendo en este acto que realizaron acá en la plaza, podría haber un posible acampe en los próximos días. Bueno, atención con esto porque siempre es como, Diego, la medida que queda flotando en el aire después del último acampe de 3 días que generó escándalos y que para las organizaciones sociales significó cuestionamientos a cómo se financiaban en esos acampes. ¿Y cómo se financiaban? Con el aporte de un laburante del potencial trabajo, de una persona que recibe un potencial trabajo y que tenía que dejar el 2% para bancar la organización. A partir de ahí esos acampes se dejaron de hacer. Veremos en este nuevo contexto cuánto margen hay para hacerlo. Por ahora entonces solo la desconcentración y nada más. Sí, así es. Solamente la desconcentración de manera ordenada, en lo posible. Los dirigentes se han ocupado de que esto sea lo más tranquilo posible, así que calculo que en las próximas horas ya estaría este lugar sin los manifestantes. Bueno, ya volvemos allí con vos, Diego, gracias. Bueno, y el otro tema, Pablo, es ¿qué pasa con el presidente que primero se recluyó mucho en lo que es, pero en pandemia ya se había recluido, después salió, se encontró con una realidad que evidentemente se la decían, pero él no la escuchaba y volvió a recluirse. Está con muy poca actividad pública oficial, recorridas por el conurbano, casi nada en los últimos tiempos.
¿Qué contexto para Alberto Fernández, que tiene que tomar la decisión de si incorpora a Massa, cómo va a quedar él en su rol presidencial? Sí, yo creo que es complejo, digamos, ¿no? Que el equilibrio del Frente de Todos ha sido un equilibrio complejo y creo que, por eso decía, que el presidente y su círculo íntimo, bueno, en la discusión pública con el kirchnerismo, bueno, ha perdido peso, ha perdido fuerza, potencia y creo que se le impone una realidad de alguna manera, ¿no? Y habrá que ver, yo creo que institucionalmente, políticamente, el presidente tiene que seguir asumiendo ese rol central, digamos, es la cabeza, digamos, en la representación política para la sociedad. Y me parece que yo no lo veo como una cuestión de derrota. También hay que aceptar de alguna manera la realidad y las relaciones de fuerza, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay que correr las cuestiones personales y asumir que hay cuestiones que son, políticas, económicas, que hay que resolver. Sí. Y a veces se resuelven con los amigos y a veces se resuelven con los que no son tan amigos, digamos, ¿no? Porque no es un problema, como siempre se dice, la política no es un club de amigos, no se hace necesariamente con los amigos, con los más cercanos, sino con quienes tienen la posibilidad de resolver las problemáticas concretas. Quiero salir del gobierno en sí mirando la oposición. La oposición está poniendo la cabeza en el 2023. Que para la población, que para todos nosotros es mucho tiempo el 2023. Porque uno puede decir, en una vida un año pasa volando. En la Argentina, 4 horas son un cambio abrupto de cualquier cosa que ocurra. ¿Qué va a pasar con la oposición o qué le pasa hoy a la oposición que tenés? A Mauricio Macri entrando a la rural, la verdad que llegan videos y todo de que es ovacionado. Está bien, es el espacio de él, ¿no? O sea, él está en un lugar cómodo y le es propio, como es la sociedad rural. Pero ¿qué pasa con la incursión de Mauricio Macri, mirando que al menos Juntos por el Cambio tiene, 7 precandidatos a presidente al menos? Los estoy contando así, abuelo razón, 7 precandidatos al menos. Sí, yo creo que después de la elección del 2021, digamos, la conclusión que sacó Juntos por el Cambio es quiénes iban a ser los candidatos a presidente, tanto del PRO como del radicalismo, digamos, ¿no? El otro día hay una declaración de Morales, creo que dice, a 2023 vamos a llegar esta vez con un plan, pensando sin asumir gran parte de la responsabilidad de los problemas económicos que hay, porque gran parte también de estos problemas tiene que ver con la deuda que se tomó en ese gobierno, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que la presencia de Mauricio Macri en el escenario tensiona, digamos, la relación entre las distintas figuras de Juntos, sobre todo a Larreta, sobre todo a los radicales en términos de la posición más moderada, y también potencia la figura de Patricia Bullrich, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es que tanto Macri como Patricia Bullrich tienen un peso muy importante dentro de la base electoral de Juntos, un poco lo que vos marcás, digamos, ¿no? El sector más duro, digamos, está con Mauricio Macri. Sí. La conclusión o parte de lo que se dejó entrever del encuentro en el Yago Yago con los empresarios de los unicornios es que había que jugar con los titulares y que el titular era Macri. Entonces me parece que también ahí hay una tensión que la figura de Mauricio Macri pone sobre las internas en Juntos. Habrá que ver cómo se resuelve, pero yo creo que es importante. Es que, Pablo, cuando hablas, y ahora voy a sumar a Eduardo Bussi a la charla, ex titular de la Federación Agraria. Cuando charlas con los dirigentes de la mesa de enlace, ellos ya dan, primero que la relación con el gobierno ya la dan por terminada y están mirando a que termine este proceso al 2023 y cambio de gobierno. Entonces ahí ya no hay manera de construir otra cosa que no sea sostener una relación medio atada con alambres. Está Eduardo en línea. Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás vos? Un Bien. gusto grande. Igualmente, Eduardo. Bueno, yo señalaba que, esta mesa de enlace hoy, charlando con algunos de sus dirigentes, está como planteando, listo, esta etapa está terminada, esperan la elección del 2023 y barajar y dar de nuevo. Digo, ¿cómo se puede sostener una relación en estos términos, ¿no? Cuando ya le dicen a un gobierno, ya está, hasta acá. Si eso es así, si efectivamente es así,
no tenía esa visión, Mariana, pero No, es que, si es debe, así, es un disparate. es que debe haber variada, Eduardo. Yo te digo, conversando con algunos de los dirigentes que integran esa mesa de enlace. O sea, no. Eso, a ver, es un acto irresponsable, absolutamente irresponsable, de parte de la mesa de enlace, o de aquel dirigente que tenga ese razonamiento. Porque digamos, estamos a 17 meses de diciembre de 2023. En el medio hay que hacer la siembra de cosecha gruesa, hay que cosechar, hay que transitar todo el 2023, hay problemas de financiamiento, hay problemas climáticos, 3 años seguidos de sequía. Como la mesa de enlace, o por lo menos la Federación Agraria, pensando en los productores más chicos, ¿no piensa sentarse con Julián Domínguez a decirle, señores, vamos a armar un seguro multirriesgo? Porque si el verano que viene es el 4º verano seguido de sequía, los productores medianos, pequeños, no queda ninguno, pasan a ser torrentistas. Pero Eduardo, ¿hablan en enero del año que viene? Porque el tema es que todo pareciera que está pasando, que están hablando a 2 días, dólar soja, una implementación que no termina de convencer, es como todo muy sobre la marcha y no mirando algo que planteas que es factores climáticos que pueden complicar la campaña del año próximo. Pero además hay una cuestión, hay que tener un poquito de criterios. Y yo tengo 61 años, Mariana. He visto tantos espasmos en la historia argentina. Es decir, yo creo que el núcleo gobernante, la coalición gobernante, está atravesando un espasmo en este tiempo. Hoy hay muchos rumores respecto de cambios en el gabinete. Sí. Creo que es muy probable que lo vaya a hacer. Mira, recién termino de leer a Omar Perotti, que no es un 4 de copa, diciendo que estaría oportuna la llegada y la experiencia de Sergio Massa. Digo, Omar Perotti no se arriesga a escribir eso en Twitter si no hay cuestiones que ya están avanzando bastante. ¿Se entiende? Sí, claro. Lo vi a Aníbal Fernández, alguien que bastante tiene que ver con el riñón ahí, con la intimidad de Alberto Fernández. Decir algo parecido, o sea, zaragaseaba, pero admitía de que hay cambios en el gabinete. Entonces es un espasmo en la cotización del dólar, en la cuestión, digamos, inmediata, en ciertos problemas palaciegos. Pero yo creo que en la semana que viene es probable que se den señales de estabilidad y de disputa. O sea, ¿alguien se imagina a todo el aparato justicialista del conurbano bonaerense, de las provincias, los municipios, regalando ya, retirándose, regalando los territorios, el movimiento obrero regalando, digamos, el vínculo con algo que no tenga un futuro justicialista en Argentina? El justicialismo va a disputar. Después que la gente puede ejercer votos castigo, porque la inflación, porque, bueno, problemas de gestión, este tipo de circunstancias que han generado un mal humor en la sociedad. Claro. Es probable que suceda, pero, digamos, ¿alguien imagina al justicialismo renunciando a la disputa por el poder? No, y la mesa de enlace, los dirigentes agropecuarios, van a ser, digamos, tan irresponsables de no estar planteando, proponiendo y tratando de resolver las cuestiones que tienen que ver por lo menos con 16, 17 meses que hay por delante. A mí me parece todo eso, de parte de los dirigentes agropecuarios, si tomaron esa decisión, absolutamente irresponsable, reitero, y no veo al justicialismo regalando el gobierno, y mucho menos aún yéndose en helicóptero, Mariana. Bueno, a ver, yo en ese análisis coincido. Ahora, ¿qué implica, Eduardo, un ingreso de Sergio Massa en un rol de manejo de la política económica de este gobierno, mirando cómo queda el rol de Alberto Fernández? Es que si Sergio Massa ingresa, porque hay no es una imposición, ¿verdad? No es que lo metieron con force ahí, ni Cristina ni Alberto, ni se metió solo. Digo, hay negociaciones, se llega a un acuerdo, y es altamente probable que la figura de Sergio, que es un muchacho hábil, infinitamente trabajador, ambicioso, porque no hace falta que yo esté descubriendo el agujero del mate, si está llegando ahí es por
que le tiene fe a la gestión, porque creo que refuerza, porque creo que trae aire fresco y porque creo que puede generar en la mirada de la sociedad algún tipo de tranquilidad, algún tipo de confianza, algún tipo de generación de condiciones de estabilidad en el tipo de cambio y en la economía argentina. Y a lo mejor puede haber ahí un paso, un proceso que a lo mejor tenga digamos, un resultado positivo que genere condiciones para que la coalición de origen justicialista, digamos, tenga expectativa el año que viene. Sergio Massa sabe que si juega eso, se está jugando el resto, bueno, se juega todo, nada. Así que Eduardo, no creo que vaya de manera así, digamos, aventurera o espasmódica. Parece que va porque eso lo mismo creo que intentó hacer Daniel Scioli cuando regresa al gabinete. Tal cual. Bueno, ahí es un punto interesante. Ahora, en la práctica, este dólar soja o dólar diferenciado para liquidar parte de lo que es la cosecha, ¿beneficia o no beneficia a un productor? Porque cuando salió la medida dijeron, al principio dijeron no, impracticable, solo beneficia a los grandes productores. A los chicos ya vendieron todo. A ver, y la soda estaba caliente y el café estaba frío, y siempre es motivo para salir. Bueno, yo te digo todo lo que dijeron. Yo digo todo lo que se dijo en ese momento. Faltó decir esto. Si la soda estaba caliente y el café estaba frío, entonces... a ver, es una herramienta. A un porcentaje de los productores durante este tiempo les puede servir. Hay que ver si lo toman o no lo toman. Esta mañana estaba viendo a Pelle pensar en prolongarlo más allá del 30 de agosto. Es cierto que a los productores más chicos no les sirvió porque justamente yo soy de los más chicos. Y ya el productor más chico liquidó en el primer semestre la mayor parte de su grano. Y genera una inequidad, sí, pero vamos a mirar el medio vaso caliente, el medio vaso, digamos, lleno. Porque el viernes pasado estaba en una situación que parecía que el dólar se iba a la estratosfera, que teníamos un golpe financiero, un golpe de mercado, un presidente que dice voy a ir por los 20.000 millones de dólares que tiene reservado, parecía que nos preparábamos para un clima bélico, y después termina viendo una herramienta de estímulo. Sí, absolutamente. Eduardo, gracias por este contacto de análisis. Un abrazo. Generándole condiciones de mejores destino de los fondos sojeros. Bueno, valoremos eso. Ahora, ¿esto va a significar cataratas de liquidación, de embarque y liquidación de grano? Probablemente no. Porque en el segundo semestre habría que llamar al Consejo Agroindustrial Argentino, Scioli, ministro, jefe de gabinete, Julián Domínguez, que cuesta encontrarlo en estos días, bueno, la ministra Batakis, mientras sea ministra, el señor del Consejo Agroindustrial, a ver, ¿cuánto tienen disponible? Y hagamos un cronograma de liquidación. Esto habría que hacer. Eduardo. Pero también avisarles que o hacen la cosa bien o le van a ir a controlar mejor los puertos, por ejemplo. Total, ¿no? O sea, con distintas herramientas. Eduardo, gracias por este análisis. Un abrazo. Bueno, gracias, querida mía. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Están pasando cosas con resoluciones del Banco Central. Ahora un ratito las vamos a compartir. Porque hay movimientos, Hay movimientos. Pero me gustaría tener, Pablo, tuyo, del último trabajo que hiciste en Conurbano. ¿Por dónde pasa la principal preocupación de la gente? Y algo que vos siempre preguntás, ¿qué expectativa tiene? Porque me parece que esto es lo que nos está preocupando, que para atrás todo mal y para adelante todo mal también. Sí, como decía, cuando uno pregunta sobre cuál es el principal problema, hoy el principal problema es la inflación, digamos, ¿no? No es el salario, no es el desempleo, es la inflación. Y después hay un sector que tiene un posicionamiento más político y ideologizado, que es la corrupción, pero eso más ligado a un posicionamiento político de cercanía con Juntos por el Cambio, ¿no? Pero la principal preocupación es la inflación. Y después creo que cuando uno pregunta sobre las expectativas económicas, hay un porcentaje mayoritario que la evalúa de manera negativa. Y en este sentido,
por eso digo que hay un problema de expectativas y un problema de ingreso. Sí. Cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿cuál es su capacidad de consumo? Aceptable, buena, regular. Su capacidad de ahorro, mala, muy mala, digamos, ¿no? Entonces, también en ese sentido, yo creo que trabajan las expectativas, porque hoy no podés ahorrar, no podés pensar en el futuro, todo lo que haces es para consumir ahora, y eso creo que trabaja mucho sobre las expectativas. El gobierno tiene que tratar de resolver ese problema, digamos, el problema de la inflación, para también generar ciertas certidumbres. Nosotros hacemos una pregunta, bueno, ¿cuál es su estado de ánimo respecto al futuro? Eso, sí. Bueno, optimismo un 20%, incertidumbre y pesimismo todo lo demás, digamos, ¿no? ¿Cómo sale un gobierno? Yo te pregunto, porque te digo que nos pasa a todos charlándolo. Pablo, vos te debe pasar ya saliendo un poco del círculo rojo, de que nosotros siempre hablemos de lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el pesimismo? Pero tal vez no porque en algunos casos la economía para ellos esté muy mal, sino que es que no ven posibilidades de proyección de invertir, de hacer un negocio, de programar un viaje. Hay como toda una sociedad que siente que hoy la pusieron en stop, y no es la pandemia, es la propia dinámica que Alberto Fernández le imprimió al gobierno, que es paralizar con incertidumbre encima, porque si es paralizar para, como en pandemia, solucionar algo que está pasando, es una cosa. Ahora, paralizar para generar incertidumbre es de las peores cosas que pueden pasar en la dinámica de una sociedad. Sí, totalmente, digamos. Hay muchas situaciones, digo, no sé, parejas que tienen un hijo y necesitan agrandar su casa, exacto, cambiarse de casa, Bueno, son cuestiones que hoy, con este nivel de incertidumbre, con este nivel de licuación de los ingresos, parece muy difícil. Yo creo que parte de este problema tiene que ver con un poco lo que decíamos recién, la idea de que los consensos implican no pelearse con nadie, no tocar ningún interés sectorial. Y yo creo que eso es un problema porque todo el mundo entiende que eso es imposible, es inviable. Y también pensar que si uno no propone un modelo de sociedad, un modelo, a través de las políticas, a través de la economía, y pensar que la sociedad se va a componer de la suma de los intereses individuales, llegamos a este nivel de crisis profunda, digamos, en términos económicos, en términos de expectativas, porque es necesario también pensar un proyecto político, económico, que pueda incorporar a los distintos sectores sociales con sus expectativas, digamos, ¿no? Los sectores más populares, los sectores medios. Hoy se habla mucho de los sectores populares y eso es correcto porque la situación para mucha gente es dramática. Pero la retracción que viene sufriendo la clase media es muy importante en términos económicos. Mira, quiero compartir con vos información urgente porque tiene que ver con cosas que están pasando en el Banco Central, sobre todo para ahorristas. Bueno, tiene que ver con un comunicado del Banco Central, atención con esto, porque el Banco Central subió la tasa de interés de los plazos fijos del 53 al 61%. Atención con esto, sobre todo gente que tiene plazo fijo. Hoy hay gente que quiere sacar plazo fijo UVA, imposible, los bancos no te lo quieren dar porque el plazo fijo UVA lo que te hace es resguardarte de la inflación y te da un punto por encima de la inflación. El título es: las tasas de plazos fijos aumentan del 53 al 61%. Esto es lo que está comunicando el Banco Central. Es la primera medida, ¿para qué? Para que el ahorrista que tiene peso no se vaya al dólar blue. El tema es que elevar la tasa de interés al 61% anual te está marcando que la inflación no va a estar menos del 70-80%. Esto planteado por economistas. Atención con esto. Ojo que no son solo tasas del LELIQ. Estamos hablando de tasas de plazo fijo. Para el LELIQ es otro, que son las letras de liquidación que les dan un mayor porcentaje, llega hasta el 69%. Esto es tasa de plazo fijo, esto para la gente común, para el que tiene un ahorro en un plazo fijo que actualmente te daba 53% anual, va a pasar al 61% anual. Y con esto lo que se está buscando es que el que tiene pesos no se vaya a dólares. Pero también para la señal económica, Pablo, estamos hablando de también transparentar una inflación
que ya para julio se está pautada por encima del 7% mensual. Sí, desde ya. Yo creo que eso es un problema para el gobierno, es un problema para el conjunto de la sociedad. Habrá que ver qué pasa. Bueno, también tenés el otro problema, que la Fed sube las tasas, con lo cual también eso genera todo un proceso más recesivo en los distintos países. La guerra es un ordenamiento económico muy complejo el que vive hoy el mundo después de la pandemia. Claro. Pero yo creo que en el caso local, y bueno, la necesidad hoy imperiosa son los dólares, y el gobierno está tratando de buscar de dónde puede contener esos dólares. Después, como vos decías hoy, después hay otra evaluación, que es qué hace el gobierno con los dólares. Claro. Que esa es la otra discusión. Sí, sí. Pero, bueno, yo creo que forma parte de esa tensión. Habrá que ver cómo se resuelve, porque estamos en el medio de un contexto de una puja distributiva muy fuerte, donde los dólares es la prenda fundamental. Mientras tanto, en el conurbano yo decía, Martín Insaurralde fue de los primeros en salir y decir que la relevancia de Sergio Massa, de que esté incorporado en el gabinete. También habló Federico Termín, que es también bastión importantísimo dentro de lo que es la legislatura bonaerense, el presidente de la Cámara, también pidiendo y señalando que Sergio Massa debería estar dentro del gabinete. Y estamos hablando de dirigentes, Otermin, Insaurralde, dirigentes que hoy están dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, con diálogo directo con Máximo Kirchner, y Máximo Kirchner es Cristina Kirchner. Hay una línea ahí que se puede entender también dentro de esta tríada de la política, que Cristina dé el aval porque esto también es otra historia, que el planteo de Cristina Kirchner sobre Sergio Massa manteniendo más poder dentro del gabinete y del gobierno de Alberto Fernández. Sí, yo creo que si uno tendría que forzar el análisis y ver quién pierde un poco de poder y quién sostiene, yo creo que el incremento de poder de Massa, si esto sucede a partir de los próximos días, se da sobre el presidente, no sobre Cristina Fernández de Kirchner. Cuando uno mira sobre la base electoral de aquellos que votaron al Frente de Todos en 2019, Cristina Fernández de Kirchner tiene el 42% y Alberto Fernández el 14%, ¿no? Con lo cual, el peso político en términos de la base electoral y de la base social, y bueno, la tiene Cristina Fernández de Kirchner. Y yo creo que eso es parte de la realidad, y hay que entenderlo así. Y yo creo que este proceso donde Sergio Massa pareciera que avanza, y bueno, si no hay un acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que es muy difícil, claro, ¿no? Que por eso, evidentemente, se dilató también el fin de semana, porque en la Argentina, y esto vos, Pablo, lo estudiaste también en tus análisis y encuestas, más que se vaya un ministro de la producción como Culfas, o Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos, más allá de que estamos hablando que es el riñón del presidente en este contexto, pero que se vaya un ministro de Economía en la Argentina pega más que se vaya un jefe de gabinete, salvo cuando Alberto Fernández, hace 14 años exactamente, el 24 de julio, se iba en la disputa con el campo cuando era jefe de gabinete de Cristina, en el primer mandato de Cristina, pero después nada genera más tensión que la salida de un ministro de Economía. Y en eso, desde ese 2 de julio a esta parte, el proceso de descomposición del Frente de Todos, con Grabois en el medio hablando, con organizaciones sociales aliadas al gobierno que salieron a manifestar. O sea, se fue Guzmán y fue un proceso de descomposición que hoy, ¿cómo agarras todos esos pedazos? No, es difícil. O sea, solamente con política lo resolvés, no hay otra forma. Y yo creo que cuando renuncia Guzmán, se hablaba mucho, esto, ¿no? De lo de Sergio Massa y se decía, bueno, en la chiquita, que a veces es quién lo había bajado a Massa, ¿no? Y bueno, y esa es una discusión que está pendiente, que no está clara. Y yo creo que este nuevo proceso lo que marca es que sin ese alineamiento político con el kirchnerismo era muy difícil que Sergio Massa asumiera ese rol. Ahora, ¿por qué no se dio el 2 de julio y por qué ahora? Habrá que estudiarlo, ¿no? Pero yo creo que todo ese proceso, como vos decís, generó un nivel de incertidumbre política sobre la incertidumbre económica, claro, que todos los sectores salieron a defender su posición. Y en este caso, hasta, bueno, como vos decís, hasta
algunas organizaciones sociales que son afines al gobierno, como Grabois, con un discurso muy radicalizado, muy duro. ¿No? Hay, bueno, gauchos y gauchas dispuestos a dejar la sangre. Bueno, con lo cual también te habla de dos cosas, de la incertidumbre política y de la gravedad de la situación económica, ¿no? Claro. Porque cuando uno ve las marchas de piqueteras ahí en la 9 de julio, a mí me toca porque yo vivo cerca de la 9 de julio, y viste, vos pasás por ahí, mirás la gente y es difícil sostener que van por un plan, digo, porque la situación, digo, cuando uno lo ve de cerca realmente, es difícil pensar en esas cuestiones más manipuladas, donde ves que la realidad social y económica es muy grave. Es grave. Ahora, también hay, que en los últimos días se dio como una discusión, para mí una falsa discusión, buscando en una mujer la representación de todo un grupo de personas que cobra el potenciar trabajo, como que la mujer planteaba que prefiere quedarse en la casa porque junta en total 60.000 pesos. Primero que es una realidad y que esto ya lo vinimos alertando hace rato, pero que 60.000 pesos tampoco una familia se mantiene. Lo que pasa es que hoy en la Argentina discutimos entre un Estado que sostiene una familia para que se quede en la casa y un Estado que no cuida al laburante que gana 70.000 pesos y que tiene que cruzar de una punta del conurbano a otra para ir a trabajar de camarero, de bachero, de lo que sea, por un salario que apenas puede ser, que encima está debajo de la línea de pobreza, de los 100.000 pesos. Viste que entramos en la Argentina en esa dinámica peligrosa para mí, porque termina en el odio entre todos y el gobierno sin tomar cartas y las herramientas que tiene que hacer para salir de esta situación. No, desde ya, yo comparto. Yo creo que eso es un problema muy grave, digamos, donde la situación de desigualdad social pone de manifiesto estas tensiones entre los que menos tienen, digamos, ¿no? Porque el trabajador, como vos decís, el trabajador que está por debajo de la línea de pobreza y aquel que lo sostiene el Estado a través de los planes, y bueno, están en una situación similar. La discusión moral yo creo que hay que dejarla un poco de lado y discutir otras cosas que tienen que ver con la inversión en este país, que tiene que ver con los ingresos, la discusión salarial. Y también es cierto, digo, que en 2019 se hablaba de que el gobierno tenía que resolver el esquema de ganadores y perdedores que dejó el macrismo. Hubo una pandemia en el medio, pero ese esquema no se terminó de resolver. Los que más ganan siguen ganando y los que menos ganan siguen ganando menos. Pablo, gracias por toda esta hora intensa de charla. Ameritaba y bueno, sabés que... No, un placer y a disposición. Y bueno, sí, vamos a ver qué sucede con los anuncios, si es que se dan hoy o mañana, sábado. Vamos a ver, gracias Pablo. No, gracias a ustedes. Mientras tanto, contarte que ahora está reunido Daniel Scioli con Alberto Fernández. Daniel Scioli, el ministro de la Producción, está en estos momentos reunido con el presidente. Está en el despacho del presidente. En una situación sumamente delicada, teniendo en cuenta que Daniel Scioli fue de los últimos ministros en ingresar junto con Batakis y que una llegada de Sergio Massa puede generar todo un reordenamiento del gabinete. Entonces, atención con esto porque esto está pasando ahora en Casa de Gobierno. En estos momentos está Daniel Scioli, el ministro de la Producción, reunido con el presidente Alberto Fernández. Lo veíamos ingresar hace minutos allí por la puerta de la explanada de Rivadavia de la Casa de Gobierno. Quiero mostrarte un video por otras cosas que están pasando también en la economía y que plantean la situación de crisis en medio de la producción con un producto sumamente sensible como es el tomate. Mira, lo compartimos. A tirar tomate. Hágale sí. Tira muchacho, tira muchacho. Bien, se va a reventar la vaca, mira. Hermoso tomate. Todo. A tirar tomate. Bueno, allí, esto es en Goya, en Corrientes. Y allí se ve cómo los productores están
dándole el tomate, arrojando el tomate, y las vacas son las que lo están comiendo. Vamos a entender por qué está pasando esto. José Soto es productor del sector. José, buenas tardes, mi nombre es Mariana. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Mariana. Un gusto poder compartir este diálogo con usted y con todos tus televidentes. Cuénteme, estas imágenes que estamos viendo es en la provincia de Corrientes, ¿es en Goya? No, efectivamente son afuera, en la zona de Santa Lucía, el departamento de Lavalle y Colonia Carolina, que queda cerca de Goya, a 15 kilómetros de la ciudad de Goya. Ah, perfecto, perfecto. Gracias por la precisión. No, al contrario. ¿Por qué se ve ahí a los productores arrojando el tomate para que lo coman las vacas? ¿Qué está pasando? Bueno, la situación del país es compleja y lamentablemente hoy por hoy el sector hortícola como el conjunto de la sociedad está atravesando momentos difíciles de la situación económica que estamos atravesando todos. Los productores hortícolas no somos formadores de precios, esto es oferta y demanda, y hace 10 días aproximadamente nosotros el 80% o el 70% de la producción lo comercializamos con el Mercado Central de Buenos Aires, el Cinturón Verde de la provincia de Buenos Aires, después se traslada a Mendoza, Bahía Blanca, Córdoba, y bueno, lamentablemente lo que estamos produciendo no tiene valor, el gasto que tenemos supera las expectativas, entonces acá en la provincia de Corrientes estamos atravesando una sequía terrible, el que tiene Hacienda dio de comer Hacienda, se regaló a instituciones, y hoy justamente esta mañana productores de la zona de Lavalle, Santa Lucía y Colonia Carolina, estuvimos en la rotonda de la ciudad de Goya regalando a las personas o quedando a criterio de cada persona lo que nos querían pagar el cajón de tomate. José, a ver, para entender cómo es la producción, porque siempre tenemos el dato de que ustedes como productores reciben entre 6 y 8 veces menos de lo que deberían y de lo que nosotros pagamos en góndola. Un cajón de tomates de ese que estamos viendo, ¿cuántos kilos tiene de tomates? 20 kilos. Y producirlo... ¿Y ustedes a cuánto lo venden ese cajón de 20 kilos? A ninguna plata, 50 pesos, 100 pesos, 150 pesos. O sea, yo no compro ni un kilo. O sea, yo tengo que comprar con 200 pesos, 250, un kilo. No, con 50 pesos usted acá compra 20 kilos de tomate o le regalamos el tomate. Claro. O sea, ustedes productores entre 50 y 100 pesos. Y después cuando hay que trasladarlo, ¿cuál es el problema con los camiones, con la logística? ¿Por qué nadie quiere ir? No es la logística siempre existe. El gasto de galpón está, el flete está. Lo que pasa es que no se consume. En Buenos Aires está, o sea, el productor es oferta y demanda y recae un mercado interno en pesos. Lo que producimos en dólares y lamentablemente la situación hace que hoy por hoy el tema tomate es una mala palabra en el mercado. Veremos el lunes cómo se comporta el mercado, de un día para el otro puede cambiar, pero la recesión económica que hay en el país prioriza otras cosas en la canasta familiar de la casa. Antes de consumir un kilo de tomate, no sé, realmente estamos perdidos porque es doloroso y triste lo que nos está pasando. Claro. No, es que absolutamente, y le digo, José, por ustedes, porque ustedes viven de esto, y para nosotros esto es impactante porque esto es todo alimentos. Que son tomates, estamos hablando de parte de lo que es la base alimentaria de mucha gente que necesita y que hoy le cuesta comprar un kilo de tomates, que en las verdulerías o supermercados no está menos de 200, 250 pesos el kilo, y que está siendo de alimento para las vacas. Y no, se le da a instituciones, se regaló asilo, le acabo de comentar hoy en la ciudad de Goya. Sí. Regalamos y quedó a criterio del consumidor final, algunos nos daban 500 pesos el cajón, otros 100 pesos, 200. Sí. Entonces, lamentablemente en un país normal no ocurre esto. No, tal cual, es Entonces, cierto. Lamentablemente, siempre nos tildan el medio de comunicación a nivel nacional algunos dirigentes o algunos funcionarios de oligarcas. El 85% de los productores somos pequeños y medianos productores que estamos subsistiendo y vistiendo un santo para vestir otro santo. ¿Tuvieron alguna reunión con funcionarios o de la provincia o a nivel nacional
del sector para alertarlos sobre este tema? ¿Sabe lo que pasa? Que la situación económica del país hace esta situación. Entonces, lamentablemente, a veces ocurre lo que ocurre, porque realmente el campo es la columna vertebral de la economía de nuestro país y son eslabones de desarrollo de un pueblo, de una ciudad, de una provincia. Y lamentablemente a veces el gobierno actualmente tiene una confrontación con el campo. Entonces, lo que necesitamos es que estabilice la economía, que nuestra plata valga, no que todos los días que vaya a la agroquímica y no hay insumo. Subió porque subió el dólar. Claro. Una incertidumbre total. Y es muy triste. Los productores no queremos estar a la vera de la ruta. Nuestro lugar de trabajo es el campo. Producir, ser competitivo, invertir como siempre lo hicimos. Sí. Pero lamentablemente la dirigencia política deja mucho que desear. Y salen en los medios de comunicación a tomarnos como unos giles, discúlpenme la expresión, pero realmente la palpamos, la vivimos. Los 365 días del año el productor lo que hace es tratar de mejorarse, de capacitarse, de hacer genética. El sector arrocero se está tirando el limón. De producir Entonces, mejor y con más calidad, está claro. Totalmente de acuerdo. Entonces lo que duele es la dirigencia política, que quieran a la Argentina, que amen a nuestra patria, que amen a la Argentina, a la gente que trabaja, al odontólogo, al médico, al policía, al enfermero, al transportista, a todos, porque realmente son el productivo, porque si el campo funciona todos los comercios. José, gracias por este contacto, ha sido muy amable. Al contrario, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Vamos, 4:20 de la tarde, casi 15 grados. Ya la desconcentración ha ocurrido y queda muy poca gente. En este estado quedó la Plaza de Mayo, que ahora el gobierno de la ciudad irá con personal para hacer las tareas de limpieza, pero ya la desconcentración ha ocurrido. Nuevamente ahora todo lo que es el centro porteño vuelve a recuperar el tránsito de manera normal. Pero a 20 metros de ahí están pasando reuniones en la Casa Rosada, que ya te vamos a contar en exclusiva. Bueno, atención, estamos allí en Casa de Gobierno porque en estos momentos el auto que se ve allí detrás de uno de los balcones que dan allí a la explanada de Rivadavia es el auto que lleva al ministro de la Producción, Daniel Scioli, que se retiró después de haber mantenido una reunión con el presidente de la Nación. Allí Daniel Scioli mantuvo un encuentro con el presidente y atención porque toda esta reunión se da en momentos donde circula la versión de un ofrecimiento a Sergio Massa para integrar el gabinete nacional. Allí está Cristian Balbo en vivo. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Veíamos la imagen recién de Daniel Scioli, el todavía ministro de Desarrollo Productivo, levantando el pulgar cuando salió de la Casa Rosada, después de permanecer por aproximadamente una hora en una reunión que mantuvo con el jefe de Estado, el presidente Alberto Fernández. Mucha expectativa. Hace minutos veíamos salir a Cecilia Nicolini, asesora presidencial, mujer que tuvo un protagonismo muy importante durante toda la pandemia, que inclusive viajó con Carla Bisotti a Rusia por el tema de las vacunas. Veíamos recién ingresar a Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior. La noticia por el momento, Mariana, tiene que ver con la renuncia de Gustavo Vélez, un hombre del corazón del gobierno de Alberto Fernández, secretario de Asuntos Estratégicos. Y estamos atentos porque, como bien adelantaste al inicio de tu programa, a las 5:15 de la tarde vamos a tener la conferencia de la portavoz de Gabriela Cerruti, que en esta oportunidad, a diferencia de otras semanas, la pasó para el horario de la tarde. Así que va a ser importante lo que tenga para decir en esta jornada la portavoz del gobierno de Alberto Fernández. Y es la segunda oportunidad. Ingresos y salida de funcionarios. Que es la segunda oportunidad en la cual Gabriela Cerruti
da la conferencia de prensa 5:15 de la tarde, cuando suele darla a las 9 de la mañana, y en la otra oportunidad que la dio 5:15 de la tarde, la primera pregunta que le hicieron fue de una confirmación que había dado nuestra compañera Rosario Ayerdi, de un encuentro la noche anterior con Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, que ella negó y que todavía hoy lo niegan oficialmente, pero que existió. Así que cada vez que cambió el horario, en esa oportunidad y en esta, lo primero que va a tener que salir a responder Gabriela Cerruti, la portavoz, es sobre la salida de Gustavo Vélez y sobre una posible incorporación de Sergio Massa en el gabinete. Claro, un Sergio Massa que estuvo reunido, por lo que pudimos confirmar en la mañana de hoy, con el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos. Tengamos en cuenta que el presidente aterrizó en el helipuerto a las 11:34. Y según también nos confirman, estuvo reunido también Sergio Massa con Cristina Kirchner en el Senado de la Nación, con lo cual un encuentro o dos encuentros muy importantes para Sergio Massa en lo que sería la víspera de su ingreso al gobierno nacional, aunque él ya anoche vía Twitter adelantó que por el momento no le han ofrecido ningún cargo y que entre hoy y mañana iba a mantener encuentros con el presidente de la Nación para decidir los pasos a seguir. Obviamente que la salida de Gustavo Vélez marca un poco la tendencia. Era un hombre muy cercano al presidente de la Nación y, según tengo entendido, en la reunión de gabinete que hubo en la jornada de hoy, Batakis en un momento se paró para, de alguna manera, criticar la lógica en cuanto a los créditos internacionales, créditos que manejaba justamente el área de Gustavo Vélez. Y cuando se produjo esta crítica, Vélez se levantó de esa reunión de gabinete para retirarse del lugar y a partir de ahí se difundió su renuncia. Cristian, ya volvemos con vos porque todo está puesto en 45 minutos, las miradas puestas en 45 minutos al inicio de la conferencia de prensa de Gabriela Cerruti en función de todas estas movidas que están ocurriendo en el gobierno nacional. Mientras tanto, recién salía Daniel Scioli de una reunión con el presidente. Gustavo Vélez, que ya agotado en estas circunstancias donde ya son los propios y cercanos a Alberto Fernández los que en definitiva terminan planteando que la dilación del presidente en la toma de decisiones, la inacción del presidente en otras decisiones que hay que tomar y la postergación de un rearmado del gabinete que debió haber ocurrido en la salida de Guzmán el 2 de julio y que ese mismo fin de semana se habló con la incorporación de Sergio Massa o con algún dirigente, sobre todo del área económica, que tomara las riendas de la política económica del país. 4 semanas en las que pasó de todo. Ahora estamos a la expectativa de lo que tenga para decir la portavoz, 5:15 de la tarde. Bueno, atención, porque nos vamos hacia la rural, a la muestra, pero para tener charla distendida un poquito, mientras surgen expectativas en lo político. Allí está Fabián Rubino. Hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Acá estamos con los chicos, vio que, no sé, los junto a todos. Vienen y se me comandan, mi amigo, ¿su nombre? Es más alto que vos. ¿El tuyo? Felipe. ¿El tuyo? Francisco. ¿Un gestito de idea? No saben el gestito de idea. No seas malo. No saben el gestito de idea. Chicos, mirá, a ver cómo lo haces vos, el gestito de idea. Allá, para allá. Ahí está. Muy bien, vamos. Bueno, mira toda la gente que se ha congregado alrededor. Mira, un aplauso para los chicos, muy bien. Porque este es un encuentro de toda la familia, Marian, que ha venido aquí para estar aquí y también para mirar de cerca a sus estrellas. Por ejemplo, los de la radio La Red, que han venido hasta aquí para transmitir en vivo y en directo. Mirá, hasta Facundo Pastor nos tira besos. ¡Hola! Mi antiguo compañero. ¡Hola, Facu! Ramón Indar también, que allá se escabulle. Le han puesto una camiseta de River, que la verdad no sé a qué viene esta camiseta, pero bueno, no importa. ¿Y esta? ¿Y esta? Qué cosa, claro. Qué cosa que sos. Y más hincha de River que Facundo, querido.
¿Sabes qué? Sí, Facundo da la vida por River. Hasta edita una Sí, revista no importa. sobre River. Y mira, acá a ver, van a empezar a bajar las estrellas de Radio La Red que están transmitiendo y fíjate la gente que se junta. A mí me gusta mostrar la gente que se junta para poder verlos, para poder mostrarlos, porque los ven a lo... Sí. Deciles que le pongan ritmo. ¿Ya fueron a la tanda en Radio La Red? Sí, están en una nota y ya salen. Pero además, yo te quiero decir que uno lo ve en la pantalla, ¿ves? Tenés la pantalla de televisión. Y ahora van a salir y ellos lo van a poder ver, los podrán tocar, podrán conversar con ellos. ¡Ay, Ramón Indar! Un aplauso para Ramón Indar, por favor. Sí, ¿Cómo andas? ¿Qué hace Toti? Esperando que salga Pastor. Hola, Toti Pazman, ¿todo bien? Sí, ¿qué tal? Bien. Voy a ¿Cómo le sacar va, nota de chicos? ¿Qué dice? Bien, bien, todo bien. Aquí tenemos, mirá. No estamos nosotros. Gustavo López. No, pero acá no nosotros. Pastor, ¿dónde estamos? ¿Y dónde está Pastor? Pastor, ¿qué pasó? Chicas, ¿cómo El dueño les va? del circo, Pasamos por ¿dónde las está? señoritas, muy bien. Hola, Agus Monti. ¿Cómo andan? Qué linda está la rural y qué lindo para poder estar cara a cara con la gente. Hermoso, la estamos pasando bárbaro, estamos re contentos de que la gente venga, que participe de los sorteos de Radio La Red. Eso es muy importante. Camisetas de fútbol todos los días. ¿Hoy cuál sorteamos? Hoy River nos toca. River. Dame la Valeria Mirabella, Fabi. Y pero la del más grande estamos sorteando, Fabi. Para mí tendríamos que sortear todos los días la de River, pero entiendo que hay gente que es hincha de otro club. Así que bueno. ¿Y la de Boca para cuándo, amigo? Todos los días. Y ahora en un ratito en el programa de MP también va a estar. Ah, qué bueno. Vale, mirá. Poneme la Mirabella. ¿Qué haces, mi querida, amor mío? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Marian, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Vale? Siempre. Ahora no la veo tanto por horario, pero ¿Y la extrañas? muchas anécdotas. No, no la extrañé para nada. Anécdotas. Sí, una anécdota. Contá una. ¿Quién más Yo te está, Mariana, y habilito. ¿Estás con Robertito? No está Robertito. ¿Sola hoy. Mariana? Yo te habilito a contar. Anécdota, no te escuchamos, Mariana. Yo te habilito a contar esa anécdota. Yo te habilito. ¿La tuya? La nuestra. ¿Estás segura? Segurísima. Bueno, Mariana, tuvimos una cena de equipo hace unos años que estaba otro conductor. Y en la cena de equipo terminó borracha totalmente. ¿No? Y bueno. Esa no. Dormida. Babeando. Hay foto. Sí, babeando en un sillón esos de concreto. Sí. Deplorable, pobrecita. Hay foto. De pobrecita. Pero pará, ¿no querés contar la otra? Robertito tengo otra. ¿No querés contarla? ¿No querés contar la que compartimos cama y departamento? Ah, compartimos cama, compartimos trío. No, chicos. Mira la gente tira. A ver, ¿les quieren trío con no? Mira lo que es esto. Menos mal que no está Roberto. No, lo que pasa es que en pandemia yo venía de zona sur, ella venía del oeste. No aclares que oscurece, no aclares que oscurece. Mi compañero había alquilado un departamento a la vuelta de la radio, entonces teníamos horarios. Nuestro compañero, Willy Laborda, ¿se puede decir? Sí, Willy Laborda dormía de tal hora a tal hora. Mariana dormía de tal hora a tal hora y yo dormía en el horario nocturno. Y en la heladera teníamos el dulce de leche, es mío, no me lo toquen. Cada uno compraba lo suyo, así que bueno. Teníamos el búnker a la vuelta de la radio. Yo le digo una cosa, gracias, gracias por todo. Mirá, vamos a mostrar a los chicos. Mirá qué galanes que son, mirá cómo está Pastor, mirá lo que es esto. Qué grande. Yo me doy cuenta que soy una pordiosera al lado tuyo, Pastor. Bien, entonces... Mirá, te voy a dar los auriculares. Este se la puso Beliboni, Pitrola y Facundo Pastor, en ese orden. ¿Cómo te va? Hola, Marian, ¿cómo andás? Hola, Facu. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Te extraño. Sí, ¿Todo me too. bien? También te extraño. Se lo dice a todas, Rubino. Bueno, ¿cómo andan por ahí? Bien, estamos muy bien. Linda tarde acá en la rural, ¿eh? Sí, ¿cómo se vive? Yo no puedo ir porque como nosotros con Vilouta estamos de 6 a 10 de la mañana en Radio La Red, no vamos para la rural. ¿Cómo es la experiencia? Ni las vacas están despiertas a esa hora, por eso. Mariana. Claro. No, muy lindo. La verdad que muchísima gente. Hoy con un día espectacular. Cuando se esconde un poco el sol hace frío, así que si hay alguien que todavía no vino, véngase siempre con un abriguito porque muchos chicos, hay mucho piberío dando vuelta y eso está bueno. Y como siempre, muchas opciones para comer, ¿no? Un quesito, un salame. Y yo quiero una boina que no conseguí todavía. Ay, Me pidieron 3 lucas por una boina. ¿En serio? Te van a sacar 3 lucas a vos. ¿Quién le saca a Facundo 3 lucas? Barato, saca los bolsillos un cocodrilo. ¿Logró sacarle algo? Es el conductor más rata que conocí.
Son tus amigos. Eres un hater, es un odiador. Es un odiador. Más fácil sacarle 2 muelas, estas 2. Me están haciendo una fama que no tengo, Mariana. Bueno, no sean así con el pobre Facundo. Facu, escúchame. Sí, es lo mejor, sí. Para todo Sí, el Mariana. público, recordarles también a los televidentes de A24 en qué horario te encuentran en Radio La Red y que estamos ahí con el stand en vivo transmitiendo. Bueno, acá estamos con el estudio móvil de la red, con este equipo que hace Pastor 910. Estamos felices de estar a la tarde, la pasamos muy bien. Por supuesto es un programa informativo, pero lo vamos llevando así con la onda que acaban de ver. Es verdaderamente la onda que tenemos cuando se corta la cámara. Estamos todos los días de 16 a 18. ¿Dudé un poco? ¿Sale con el ojo morado por casualidad? No, de 16 a 18. Bueno. Así que nada, la gente que nos acompañe, que estamos acá y mucha gente en un ratito, sorteamos camiseta original del Club Atlético River Plate. ¿Está manchada ahí? Esa. Che, acá hace frío, un poquito más de frío, ¿no? Mirá, te salió el sol, nombraste. Escuchá, Sí, salió el sol. Chicos, Fabi, besos, Nada, que me Facu. defienda. Sí. Salió el sol. Nombraste a River y salió el sol. Y salió el sol. Mirá, Facu, bueno. beso enorme, te seguimos en Radio La Red. Marian. ¿Es verdad que te gusta más Catadelía? A mí me gustan Mala, todos. es araña, Mirabela. Es mala. mala. Araña pollito. Beso, Marian. No está Robert, ¿no? Hoy. No, hoy no está, está viajando, mañana va a estar desde un destino del país. No lo puedo Te iba a contar. contar que lo conozco su torso desnudo, así que... ¿También hubo trío? Por favor. No, fue en la... El mío no, el de Robertito. No sé si lo puedo contar. No, el de Robertito, sí. Sí. Bueno, acá hay mucha gente, así que si hacen un paneo van a ver la cantidad de gente que hay acá en el móvil de la red. Chao, Marian, gracias. Chao, Facu. Ramón tiene, y mirá, a Fabián Ramón, también. Ramón tiene una primicia. Ramón, una primicia, dame. Fabi, me tengo que ir. Me dejaste como quien me tengo que ir, ahora lo tira. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Lili, se está desarrollando el juicio por el crimen de María Marta y se está poniendo el foco en Nicolás Pachelo. Él quiso hablar hoy, o sea que quiso refutar sobre todo a 2 testigos. ¿Qué pasó en el día de hoy? Sí, digamos que Nicolás Pachelo es el acusado hoy día, el que está en el banquillo por la muerte de María Marta García Belsunce y además por robos que se produjeron en distintos countries. Lo cierto es que en las últimas horas, ayer veníamos contando, que muchos de los testigos apuntaban a él. Entonces, ¿qué dijo él? Voy a tomar yo la declaración, quiero declarar. Y claro, él lo puede hacer como acusado en cualquier momento. ¿Y qué dijo, entre otras cosas? Que ni siquiera hablaba con María Marta García Belsunce, que no se había cruzado, que no había diálogo, que no la conocía. Es decir, nada de lo que dijeron los testigos él avaló. Y por supuesto, ayer te contábamos de un amigo de él, de la infancia, que tenía una compra y venta de una agencia de compra y venta de autos, que además dijo, me estafó, le hice una denuncia, me dio unos cheques que no correspondía. Él contraatacó y dijo, yo firmé unos cheques, es cierto, pero le di plata en efectivo, le di algunos cheques porque él quería cobrar unas comisiones y después agregó el último punto, digamos, en el que él está bajo la lupa, Marian, ya lo venimos hablando también, por la muerte de su padre, porque este hombre dijo, me llamó por teléfono, me amenazó y recuerda que le dijo, si tuve los huevos para matar a mi padre, matarte a vos o a tu vieja no significa nada. Por supuesto, dijo, esto es un absurdo. Alejandro Fargi es psicólogo forense, especialista en criminología. Gracias, Alejandro, por estar. Pedimos disculpas la demora. ¿Frente a quién estamos cuando estamos descubriendo en Nicolás Pachelo otras variables que detonan de la causa del crimen de María Marta? Bueno, yo voy a hacer inferencias porque no tengo el expediente, no lo conozco al personaje, pero conozco los hechos que ustedes relatan. Todos estos hechos son compatibles con un cuadro psicopatológico que se llama la psicopatía, que es un cuadro que la mayoría de la gente lo considera normal, son personajes sobreadaptados. ¿Qué quiere decir? Que son fascinantes, son cautivadores, digamos. Pero se los puede descubrir por una falla muy importante que la gente no se da cuenta, que los lingüistas llaman la demencia semántica. ¿Qué quiere decir la demencia semántica?
que todo lo que dicen carecen de emoción. Es lo mismo, pasa una mosca, que maté a mi madre, ¿no? Se entiende. No hay. Y esto está probado haciendo estudios electroencefalográficos. También está probado que el sistema límbico, que está en el cerebro y que es el que regula las emociones, en los psicópatas no pasa absolutamente nada. No hay ningún movimiento. En un perfil... Esas serían las bases genéticas. En un perfil psicópata, Sí, ¿puede caber la posibilidad de una persona asesina? sí, totalmente. Sí, sí. No todos los psicópatas son asesinos, digamos. Hay dos grandes tipos de psicópatas. Los que son parásitos y pasivos, que se toman a una persona, se ponen en posición de víctima, dramatizan y obtienen los beneficios. Y los otros que son activos y agresivos. Este personaje me parece que pertenece a los activos y agresivos. Lili. ¿Y se dan cuenta, digo, de lo que hacen o son capaces Sí, de manipular? son totalmente imputables, a diferencia de los importante, psicóticos. ¿no? Claro. El psicótico no tiene conciencia de enfermedad. Estos, a ver, son tres características de la psicopatía. No hay conciencia de enfermedad. Por lo tanto, no hay sentimiento de culpa. Por lo tanto, no hay necesidad de castigo. Los neuróticos no. Tenemos culpa, nos castigamos, a veces tenemos accidentes, perdemos plata, expresamos el dolor a través de la culpa. En la psicopatía eso no pasa. ¿Por qué? Porque no hay síntomas. Si a mí me viene un paciente a consultar, me dice, mire, me pasa esto. Me lavo las manos 40 veces por día y no puedo dejar de hacerlo, estoy angustiado. Entonces, eso lo padece y eso se puede analizar y se puede transformar. Pero si viene otro y me dice, mire, yo me lavo 50 veces por día las manos, pero eso está bien. Quiere decir que el síntoma se incorpora como un rasgo de carácter, de forma a lo que se llama una caracteropatía, una coraza caracterológica. Alejandro, es interesante y vamos a tomarlo como punto de partida, este primer análisis. ¿Nos permite un minuto? Vamos a hacer una breve pausa. Ya volvemos analizando todo lo que es el juicio a Nicolás Pachelo. Bueno, y seguimos analizando los pormenores del perfil de Pachelo, Lili. Sí, hablábamos, y el doctor, realmente, bueno, el licenciado, ¿no? Hablaba de demencia semántica. Digo, esto en Nicolás Pachelo, ¿usted lo vio desde el primer momento? ¿Es fácilmente detectable? ¿Pueden pedir las partes una pericia? ¿Pueden hacer algún informe sobre Las partes deberían pedir una pericia. Ah, ¿sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué se puede determinar ahí? Porque y ahí usted se dice puede imputable. determinar si es compatible con un cuadro psicopático. No. Hay Pero una eso escala, lo puede... hay un test, una serie de preguntas, que son 20 preguntas muy importantes Sí. que se hacen. Pero además, a ver, hay una serie de ítems clínicos que un profesional experimentado puede detectar. Por ejemplo, empieza con un discurso, hablar de algo... y abruptamente cambia y pasa otra cosa. No tiene continuidad, digamos. Y todo lo cuenta en el mismo tono. Sí. Por eso es demencia semántica. Claro, lo que usted decía, pasa una mosca y habla de una muerte, es lo mismo. Después lo que hace es tal la patología narcisista que tiene que va a tender a convencer a los jurados. Los psicópatas son muy hábiles para eso. Por eso usted cree que hay que hacerle una pericia. Sí, hay que hacerle una pericia. Absolutamente. Es decir, no es determinante, pero es muy importante. Muy importante. También el lenguaje gestual. Es un tipo, por lo general, la mirada es una mirada fija, fría, digamos, porque carece de emociones y es invasiva. Tiende a cautivarlo, a tocarlo, a aproximarse, a envolverlo, digamos, ¿no? Claro. Como si fuera el encanto de una serpiente. Claro. Alejandro, le quiero agradecer el haber venido esta tarde con nosotros. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, vamos a analizar circunstancias en el plano internacional con el señor Luis Rosales. ¿Cómo le va, Profe, Mariana? ¿cómo Qué estás? día hoy, ¿no?
Y me lo digas. Qué día hoy. Y solita. Te lo pido. Solita tu alma. Solita mi alma. Solita tu alma. Todo el equipo. Acá viene a acompañarte, Marian. Me encanta tener. Como en los viejos tiempos. Sí, claro que sí. ¿Qué hacemos hoy? Mira, te voy a mostrar, viajemos un poco. Sí, me encanta. ¿Dónde? Francia. Ay, qué lindo. Calor. ¿París? Sí, alrededor de París. Mira, los afueras. Mira, el príncipe saudita y Macron, recibido para cenar. Medio de día, ¿no? Pero bueno, viste que comen en Europa más temprano. Sí. Deben ser las 8 de la noche. Me encanta. En el verano, mucha luz. Claro. París está muy al norte. Y te quiero contar, de Macron ya conocemos bastante, ¿no? Te quiero contar del otro señor. Mirá cómo viene. Es riquísimo, muy joven. Sí. ¿Cuántos años? 36. Ah, no, está bien. ¿Es muy chico para vos? Y sí, todo 42. Tiene como buen árabe de la familia Saud. Sí. Puede tener muchas esposas. Sí. Bueno, una más. ¿Ah? Dale una más acá desde el sur. Una representante de Sudamérica. Una representante de Sudamérica. Tengo unas placas para mostrarte de este señor. ¿La vemos rápido? Sí. ¿Te parece? ¿Están listas? ¿Las sí. tenemos? Vos arranca. Bueno, ¿qué está haciendo el hombre por acá? Sí. Pero acá tengo mi cucaracha, yo no la tengo No, puesta. me di cuenta, por eso. Vos dale, dale, arranca vos. Cometí un error, perdón. Vamos, vamos para adelante. ¿Qué está haciendo? Sí. Está tratando de redimir culpas un poco. ¿Viste como el Papa Francisco anduvo por Canadá con los indígenas? Él está tratando de mejorar su imagen en Europa por todo este asunto, este affair del periodista saudita, opositor, asesinado adentro del consulado árabe en Estambul. ¿Te acordás? Sí, bueno, ahí tenemos la placa. Mira, Mohammed bin Salman Al Saud. ¿Sabés qué se llaman? La familia es Al Saud. Al Saud. Vos sabés que Arabia Saudita hay dos países en el mundo, esto le va a gustar, que llevan de nombre el país, el nombre de la familia que los gobierna. ¿Cuáles son? Arabia Saudita, porque es la Arabia de la familia Saud. Riquísimos los Saud. 5.000 personas que ocupan siempre todos los cargos. El gabinete entero, más todos los cargos principales, son los 5.000 miembros de la familia Saud. Son muchos porque se casan con muchas mujeres y tienen 100 hijos, 50 hijos, 10 hijos, 20 hijos. Y el otro país es un país chiquitito de Europa. ¿Cómo? Liechtenstein. Es gobernado por la familia von Liechtenstein. Me encanta. Bueno, ok. Un día hagamos una cosa así de temática del país. El séptimo hijo varón del rey, heredero del trono, y estos son los cargos que ocupa, pero es el hombre fuerte. Ministro y ministro de Defensa. Es el hombre fuerte. Vamos a la otra placa. ¿Como Massa? ¿Qué? Tenemos más placas. Tenemos 36 años, abogado, mira. propietario de palacios en Europa, yates y de un equipo de fútbol. El Newcastle. El Newcastle es de él. Pero vos. Es de él, entre otras cosas. Sí. Y te voy a mostrar una cosita. Dale. Una cosita. ¿Tenés ahí Salvatore Mundi? ¿Lo tenemos a Salvatore Mundi? Que te mandé una foto. Sí, ahora bueno, ¿te acordás Salvatore Mundi? Mira, ahí está. Ahí está. Bueno, ya va a aparecer. Salvatore Mundi es un cuadro, el cuadro más caro vendido en la historia por 450 millones de euros. Lo compró él. Es supuestamente de Leonardo da Vinci. Y es posta a posta. Y el Museo del Prado dijo que no era de Leonardo da Vinci. ¿Cuánto pagó? 450 millones de euros. ¿Sabes cuánta plata tiene? Pero no me entra en la cabeza 450 millones de euros por un cuadro. Arabia Saudita es el principal país petrolero del mundo y todo es de la familia Al Saud. Bueno. Es un buen candidato para vos. No, sí. Yo lo comparto, ¿eh? ¿Entre cuántos hay que compartir? Y eso no, vos sabés que busqué porque era un dato bueno para vos. Muy Marianita te iba a preguntar. Yo sabía ese dato, me iba a preguntar ese dato. ¿Cuántas somos en un harén? ¿Cuántas tenés? Me parece que va en un harén? Me parece que va variando y no te lo informan. Sí, porque Luisa también se suma. Me parece que vos entrás al harén y no sabés con lo que te encontrás. Con qué tenés que competir. Bueno, gracias. Bueno, quería traerte este airecito del mundo. Me encantó. Gracias, Luis. Al contrario, bueno, gracias. Esto es como el pase, el libro de pases. En este caso, el libro de pases del Diario de la Tarde. Contanos, Dari. Bueno, vamos a hablar de River. El minuto deportivo dedicado a River en este caso. Atención, hay detalles, novedades del nuevo Monumental que fue presentado hoy otra vez, digamos, como el avance de las obras. ¿Cuándo van a estar terminadas
la primera parte de las obras en febrero del año próximo y el Monumental completo con 82.000 personas en junio del 2024 va a ser el mejor estadio de Sudamérica. ¿Qué color van a tener las butacas? ¿Blancas, rojas? Sí. No. ¿Ah, no? Grises. Se hizo un estudio, dice, el rojo se convierte en rosa. El blanco tiene un costo grande de mantención, entonces las butacas van a tener 3 colores, mirá, este color. Mira. Gris en líneas principales para el Monumental. Y aparte ellos lo piensan en recitales, Dari. Sí, sí. Yo acá voy a ver Coldplay. Voy a ver a fin de año. Es un... insisto, va a ser el mejor estadio de Sudamérica, no solo para ver fútbol, sino para otro tipo de eventos, aunque no está muy feliz Paulo Vilouta, por ejemplo, porque vive cerca de River y no puede estacionar. Bueno, no, sí, es una... No me diga que toda la mañana en Radio La Red, en Vilouta 910 lo dice. Dari, gracias. De nada, de nada. Placer. Un placer. Bueno, nosotros nos estamos yendo. Mañana te esperamos a las 3 de la tarde con Robertito en un destino del país que no te lo voy a decir, mañana te lo muestra. Chau, que descanses, quédate con Vilouta.